Conclusión. 1. El que no conozca en materia de magnetismo terrestre más que el juego de los patitos imantados que se hacen navegar sobre el agua de una cubeta, difícilmente podría comprender que ese juguete contiene el secreto del mecanismo del universo, y del movimiento de los astros. Lo mismo sucede con aquel que solo conoce del espiritismo el movimiento de las mesas. No ven en ello sino una distracción, un pasatiempo de sociedad, y no comprende que ese fenómeno tan sencillo y vulgar, conocido en la antigüedad e incluso por pueblos semisalvajes, pueda relacionarse con las más serias cuestiones del orden social. Un pasatiempo de sociedad. Porque en época de Kardec estaba muy de moda en la sociedad europea, difundiéndose por el mundo entero como procedente de América, la práctica de las denominadas sesiones de mesita, que se llevaban a efecto con la mesa parlante. Era esa una forma de que los espíritus se servían para realizar, según observa Arthur Conan Doyle, en su Historia del Espiritismo, una verdadera invasión del mundo por medio de sus manifestaciones. En efecto, para el observador superficial, ¿qué relación puede tener una mesa que se mueve con la moral y el futuro de la humanidad? Pero cualquiera que reflexione recordará que de la simple marmita con su contenido en ebullición y cuya tapa se levanta por la fuerza del vapor, marmita que también ella ha hecho hervir el agua desde la más remota antigüedad, ha salido el poderoso motor de la locomotora, con la cual el hombre franquea el espacio y suprime las distancias. Pues bien, vosotros que no creéis en nada fuera del mundo material, sabed pues, que de esa mesa que se mueve y suscita vuestras sonrisas desdeñosas ha salido toda una ciencia, así como la solución de los problemas que ninguna filosofía había podido todavía resolver. Apelo a todos los adversarios de buena fe y los invito a decir si se han tomado el trabajo de estudiar aquello mismo que critican. Porque en buena lógica, la crítica solo posee valor cuando el que la formula conoce de qué está hablando. Gastar bromas acerca de una cosa que no se conozca, que no se ha sondeado con el escalpelo del observador concienzudo, no es criticar, sino dar pruebas de frivolidad y producir una triste impresión acerca del propio juicio. Con seguridad que si hubiéramos presentado esta filosofía como siendo la obra de un cerebro humano hubiese encontrado ella menos desdenes y le habrían cabido los honores de que la examinaran aquellos que pretenden la opinión. ¿Pero procede de los espíritus? ¡Qué absurdo! Apenas si merece una sola de sus miradas. La evalúan por su título, así como el mono de la fábula juzgaba la nuez por su cáscara. Si lo queréis, prescindid de su origen, suponed que este libro sea la obra de un hombre, y decíos en vuestra alma y conciencia, si después de haberlo leído seriamente, encontráis en él algún motivo de burla. 2. El espiritismo es el antagonista más temible del materialismo. No hay que asombrarse, pues, de que tenga a los materialistas por adversarios. Pero como el materialismo es doctrina que apenas se atreven a confesar los que la profesan, lo cual prueba que no se consideran lo bastante fuertes y que se hallan dominados por su conciencia, se cubre con el manto de la razón y de la ciencia. Y cosa rara, los más escépticos hablan incluso en nombre de la religión, a la que no conocen ni comprenden mejor que al espiritismo. Su argumento es sobre todo lo maravilloso y lo sobrenatural, que ellos no admiten. Ahora bien, conforme a su dictamen, puesto que el espiritismo se basa en lo maravilloso no puede ser sino una hipótesis ridícula. No reflexionan en que al poner sin restricciones bajo proceso a lo maravilloso y lo sobrenatural, ponen también en tela de juicio a la religión misma. En efecto, la religión se funda sobre la revelación y los milagros. Ahora bien, ¿qué es la revelación, sino un conjunto de comunicaciones extrahumanas? Todos los autores sagrados, desde Moisés, han hablado de ese tipo de comunicaciones. ¿Y qué son los milagros, sino hechos maravillosos y sobrenaturales por excelencia, puesto que constituyen en el sentido litúrgico, derogaciones de las leyes de la naturaleza? En consecuencia, al rechazar lo maravilloso y lo sobrenatural, esos incrédulos no aceptan las bases mismas de la religión. Pero no es este el ángulo desde el cual debemos encarar el asunto. El espiritismo no se propone examinar si existen o no los milagros, esto es, si Dios ha podido en ciertos casos abolir momentáneamente las leyes eternas que rigen el universo. A este respecto, la doctrina espírita deja toda la libertad de creencia. Pero dice y prueba que los fenómenos sobre los cuales se apoya tienen de sobrenatural solo la apariencia.
Esos fenómenos no son sobrenaturales a los ojos de ciertas personas más que por ser insólitos y estar fuera de los hechos conocidos. Pero no son más sobrenaturales que todos aquellos fenómenos cuya explicación ofrece hoy la ciencia y que en otra época se tenían por maravillosos. Todos los fenómenos espíritas, sin excepción, constituyen el resultado de las leyes generales. Nos revelan uno de los poderes de la naturaleza, poder desconocido, o mejor dicho, incomprendido hasta el presente, pero que la observación demuestra que está dentro del orden de las cosas. El espiritismo se funda, pues, menos que la religión misma, en lo maravilloso y sobrenatural. Los que lo atacan en este aspecto es porque no lo conocen, y aunque sean los más sabios de los hombres les diremos, si vuestra ciencia, que tantas cosas os enseñó, no os ha enseñado que el dominio de la naturaleza es infinito, solo sois sabios a medias. 3. Afirmáis que queréis curar a vuestro siglo de una manía que amenaza con invadir el mundo. ¿Os agradaría más que el mundo fuera invadido por la incredulidad que buscáis vosotros propagar? No se ha de atribuir a la falta de toda creencia el relajamiento de los lazos familiares y la mayoría de los desórdenes que corroen la sociedad. Al demostrar la existencia del alma y su inmortalidad, el espiritismo reanima la fe en lo porvenir, levanta el valor abatido y hace soportar con resignación las vicisitudes de la vida. ¿Os atreveríais a llamar a esto un mal? Dos doctrinas se enfrentan, una que niega el futuro y otra que lo proclama y lo prueba. Aquella que nada explica y esta que lo explica todo, y por lo mismo se dirige a la razón. La primera es la sanción del egoísmo. La segunda provee una base a la justicia, la caridad y el amor al prójimo. La una muestra solo el presente y destruye toda esperanza. La otra consuela y muestra los vastos territorios del porvenir. ¿Cuál de las dos es la más perniciosa? Ciertas personas, que se cuentan entre las más escépticas, se convierten en apóstoles de la fraternidad y del progreso. Pero la fraternidad supone desinterés, la renuncia a la propia personalidad. Con la auténtica fraternidad, el orgullo es una anomalía. ¿Con qué derecho imponéis un sacrificio a aquel a quien decís que cuando muera todo habrá concluido para él? ¿Que mañana mismo tal vez no será ya más que una vieja máquina descalabrada, que habrá de ser arrojada lejos? ¿Qué razón le asiste para imponerse cualquier privación? ¿No es más natural que durante los breves instantes que le concedéis trate de vivir lo mejor posible? De ahí su deseo de poseer mucho para disfrutar más. De ese anhelo nace la envidia hacia los que son más acaudalados que él. Y de tal envidia la avidez de apoderarse de lo que esos otros posean hay un solo paso. ¿Qué lo refrena? ¿La ley, quizá? Pero si la ley no lo abarca todo. ¿Diréis entonces qué es su conciencia, su sentimiento del deber? ¿Sobre qué basáis ese sentimiento del deber? Dicho sentimiento encuentra una razón de ser en la creencia de que todo finaliza con la vida. Con semejante creencia solo una máxima es racional, cada cual para sí mismo. Las ideas de fraternidad, conciencia, deber, humanidad, del progreso mismo, no son otra cosa que palabras vanas. Oh vosotros, que tales doctrinas proclamáis, no sabéis cuánto mal estáis haciendo a la sociedad ni de cuántos crímenes asumís la responsabilidad. ¿Pero a qué responsabilidad me estoy refiriendo? Para el escéptico no la hay en manera alguna. Él solo rinde pleitesía a la materia. 4. El progreso de la humanidad tiene su principio en la aplicación de la ley de justicia, amor y caridad. Dicha ley se basa en la certeza del porvenir. Quitad esa certidumbre y despojaréis a aquella de su piedra fundamental. De esa ley derivan todas las otras, porque contiene todas las condiciones de la felicidad humana. Solo ella es capaz de sanar las llagas de la sociedad, y el hombre puede evaluar comparando épocas y pueblos, cuánto va mejorando su condición a medida que esa ley va siendo mejor comprendida y practicada. Si una población parcial e incompleta produce ya un bien real, ¿qué será pues, cuando la humanidad la haya convertido en el cimiento de todas sus instituciones sociales? ¿Es eso posible? Sí. Pues si el hombre ha dado ya 10 pasos podrá dar 20, y así sucesivamente. De modo que es posible juzgar el porvenir por el pasado. Ya estamos viendo extinguirse poco a poco las antipatías que existían entre unos pueblos y otros. Las barreras que los separaban se destruyen ante la civilización. De un extremo a otro del mundo los pueblos se dan la mano. Mayor justicia preside a la legislación internacional.
Las guerras se tornan cada vez más raras y no excluyen de ningún modo los sentimientos humanitarios. En las relaciones humanas se establece el trato de igual a igual. Las diferencias de razas y castas se van desvaneciendo y los hombres de creencias diversas imponen silencio a los prejuicios sectarios para confundirse en la adoración de un Dios único. Este cuadro que presenta Kardec puede ser objetado hoy, cuando 2 guerras mundiales han conmovido la Tierra después de él. Y en momentos en que se cierne sobre la civilización la amenaza todavía más terrible de una guerra nuclear. Pero esas secuelas del egoísmo, que endurecen aún el corazón del más civilizado de los hombres, no niegan el progreso general que ahí se describe. Son solo la prueba de que el progreso tiene aún mucho que hacer. Por lo demás, salta a la vista la existencia de una conciencia mundial que condena tales hechos, extinguiendo los odios nacionales y sectarios. Estamos hablando de los pueblos que marchan a la cabeza de la civilización. Pero en todos esos aspectos nos hallamos aún lejos de la perfección y hay todavía muchas viejas ruinas que demoler, hasta que hayan desaparecido los postreros vestigios de la barbarie. Mas esas ruinas ¿podrán mantenerse en pie a pesar del poder irresistible del progreso, esa fuerza viva que es en sí una ley de la naturaleza? Si la actual generación se halla más adelantada que la precedente, ¿por qué la que nos suceda no lo estará más que la nuestra? ¿Habrá de estarlo? Sí. Por la fuerza de las circunstancias. En primer lugar, porque junto con las generaciones que pasan se van extinguiendo a diario algunos campeones de los antiguos abusos, y así la sociedad adquiere poco a poco elementos nuevos que se han despojado de los viejos prejuicios. En segundo, porque queriendo el hombre el progreso, estudia los obstáculos que se le oponen y se empeña en removerlos. Puesto que el movimiento progresivo es indiscutible, no podría ponerse en duda el progreso venidero. ¿El hombre aspira a ser feliz? ¿Es esta una cosa natural? Ahora bien, solo busca el progreso para incrementar la suma de su felicidad, sin lo cual ese progreso carecería de objetivo. ¿Dónde estaría para él el progreso si éste no mejorara su situación? Pero cuando haya alcanzado el total de goces que puede proporcionarle el progreso intelectual caerá en la cuenta de que todavía no es del todo dichoso. Reconocerá que esa aventura resulta imposible sin la seguridad en las relaciones sociales. Y tal seguridad solo puede encontrarla en el progreso moral. Así pues, por la fuerza de las circunstancias impulsará él mismo al progreso por ese camino, y el espiritismo ha de ofrecerle la más poderosa palanca para alcanzar dicho objetivo. 5. Los que afirman que las creencias espíritas amenazan con invadir el mundo, están con eso mismo proclamando su potencia, porque una idea que no tuviera fundamento y que se hallara desprovista de lógica no podría hacerse universal. Sí. Pues el espiritismo se implanta por doquier, si sobre todo recluta sus adeptos entre las clases ilustradas, según todos lo reconocen, es porque posee un fondo de verdad. Contra esta tendencia vanos serán cuantos esfuerzos realicen sus detractores, y prueba de ello es que el mismo ridículo con que trataron de cubrirlo, muy al contrario de paralizar su vuelo, parece haberle dado nueva vida. Este resultado justifica plenamente lo que en muchas oportunidades nos han manifestado los espíritus: no os inquietéis por la oposición, todo lo que se haga en vuestra contra, se tornará a favor de vosotros, y vuestros mayores adversarios servirán sin querer a vuestra causa. Contra la voluntad de Dios, la mala voluntad de los hombres no podría prevalecer. Mediante el espiritismo la humanidad ha de entrar en una nueva fase, la del progreso moral, que es su inevitable secuela. Cesad, pues, de asombraros de la celeridad con que se difunden las ideas espíritas. La causa de esto reside en la satisfacción que procura a todos aquellos que las profundizan y que ven en ellas algo más que un pasatiempo fútil. Ahora bien, como ante todo el hombre anhela su dicha, no es de extrañar que se adhiera a una idea que lo torna feliz. El desarrollo de esas ideas presenta 3 períodos diferentes. El primero es el de la curiosidad, provocada por la extrañeza de los fenómenos que se han producido. El segundo, el del razonamiento y la filosofía. Y el tercero, el de la aplicación y el de las consecuencias. El período de la curiosidad ya ha pasado. Solo dura un tiempo la curiosidad. Una vez satisfecha, el objetivo que la había suscitado se abandona para pasar a otro diferente. En cambio, esto no sucede con lo que se dirige al pensamiento serio y al juicio. El segundo de esos períodos se ha iniciado ya, y el tercero ha de seguirlo en forma inevitable. El espiritismo ha progresado sobre todo,
desde que se comprende mejor su esencia íntima, desde que se advierte el alcance que tiene, por cuanto pulsa la cuerda más sensible del ser humano, la de su felicidad, incluso en este mundo. Ahí reside la causa de su difusión, el secreto de la fuerza que lo llevará al triunfo. Hace dichosos a los que lo comprenden, a la espera de que su influjo se extienda sobre las masas. Hasta el que no ha sido testigo de ningún fenómeno material de los que se obtienen las manifestaciones se dice, fuera de tales fenómenos hay una filosofía. Esa filosofía me explica lo que ninguna otra me había explicado. Solo por el razonamiento encuentro en ella una demostración racional de los problemas que interesan en el más alto grado a mi porvenir. Me da calma, seguridad y confianza. Me libera del tormento de la incertidumbre. Al lado de esto, la cuestión de los hechos materiales es cosa secundaria. Todos vosotros, que lo atacáis, ¿queréis disponer de un medio para combatirlo con buen éxito? Helo aquí. Reemplazadlo por algo mejor. Hallad una solución más filosófica a todos los problemas que él resuelve. Dad al hombre otra certeza que lo haga más venturoso. Y comprended bien el alcance de la palabra certeza, porque el ser humano solo acepta como cierto aquello que le parece lógico. No os contentéis con afirmar esto no es, lo cual resulta demasiado fácil. Probad, no con una negación, sino con hechos, que eso no es, no ha sido jamás, y no puede ser. Si eso no es, decid sobre todo qué podría ponerse en su lugar. Probad por último, que los resultados del espiritismo no son los de hacer a los hombres mejores, y por tanto más felices, mediante la práctica de la más pura moral evangélica, moral esta, que mucho se alaba pero que tampoco se practica. Cuando hayáis hecho eso, entonces os asistirá el derecho de atacarlo. El espiritismo es fuerte porque se apoya sobre los cimientos mismos de la religión, Dios, el alma, las penas y recompensas futuras. Porque sobre todo, muestras esas penas y recompensas como secuelas naturales de la vida terrena, y porque nada, en el cuadro que ofrece del porvenir, puede ser desautorizado por la razón más exigente. Vosotros, cuya doctrina toda consiste en la negación del futuro, ¿qué compensación ofrecéis en cambio para los padecimientos de este mundo? Os apoyáis en la incredulidad. El espiritismo se apoya en la confianza en Dios. Mientras él invita a los hombres a la dicha, a la esperanza, a la auténtica fraternidad, vosotros les ofrecéis la nada por perspectiva y el egoísmo por consuelo. Él lo explica todo, vosotros no probáis cosa alguna. ¿Cómo pretendéis que el hombre siga vacilando entre esas dos doctrinas? 6. Sería formarse una idea muy falsa del espiritismo si se creyera que su fuerza provenga de la práctica de las manifestaciones materiales, de manera que poniendo vallas a tales manifestaciones, se pueda minarlo en su base. La fuerza del espiritismo reside en su filosofía, en el llamamiento que hace a la razón y al buen sentido. En lo antiguo era objeto de estudios misteriosos, cuidadosamente ocultados al vulgo. Hoy en día, en cambio, no tiene secretos para nadie. Habla un lenguaje claro, sin ambigüedades. No hay en él nada de místico, ni alegorías susceptibles de falsas interpretaciones. Quiere ser comprendido por todos, porque han venido los tiempos de hacer que los hombres conozcan la verdad. Muy al contrario de oponerse a la difusión de la luz, la desea para todo el mundo. No exige que se crea ciegamente en él, sino antes bien, quiere que se sepa por qué se cree. Como se apoya en la razón, será siempre más fuerte que los que se apoyan en la nada. Las barreras que se intente poner a la libertad de las manifestaciones espíritas, ¿podrían acaso suprimirlas? No. Por cuanto esas trabas producirían el efecto que tienen todas las persecuciones, el de excitar la curiosidad y el deseo de conocer lo prohibido. Por otra parte, si las manifestaciones espíritas fueran el privilegio de un solo hombre, no habría duda de que al poner un cerco a ese hombre se terminaría con aquellas. Pero desdichadamente para los adversarios, las manifestaciones se hallan a disposición de quien quiera, y las utilizan desde los más humildes hasta los más poderosos, desde el palacio hasta la más modesta vivienda. ¿Se puede prohibir su ejercicio público? Mas sabemos que no es precisamente en público como se producen mejor, sino en la intimidad. Ahora bien, puesto que todos podemos ser mediums, ¿qué podría impedir a una familia dentro de su casa, a un individuo en su escritorio, al preso tras los barrotes de su celda, mantener comunicaciones con los espíritus, sin que se enteraran los carceleros y en la misma presencia de estos?
Si se prohíben en un país, ¿qué obstáculos habrá en las naciones vecinas, en el mundo entero, ya que no existe una comarca, en ambos hemisferios, donde no haya mediums? Si se quisiera encarcelar a todos los mediums habría que poner tras las rejas a la mitad del género humano. Incluso si se lograra, lo que no sería mucho más fácil, quemar todos los libros espíritas, al día siguiente serían vueltos a escribir, puesto que su fuente es inatacable y no es posible encarcelar ni quemar a los espíritus, que son sus verdaderos autores. El espiritismo no es obra de ningún hombre. Nadie puede afirmar que lo haya creado, porque es tan antiguo como la creación misma. Se encuentra por doquier, en todas las religiones y en la católica más aún, y con mayor autoridad que en todas las otras, porque está en ella el principio de todo, los espíritus de todos los grados, sus relaciones ocultas y manifiestas con los hombres, los ángeles de la guarda, la reencarnación, la emancipación del alma durante la vida, las apariciones, e incluso las apariciones tangibles. En cuanto a los demonios, no son otra cosa que los espíritus malos, y salvo la creencia de que aquellos estén destinados perpetuamente al mal, en tanto que a estos últimos no se les veda la senda del progreso, unos y otros solo difieren en el nombre que se les ha dado. ¿Qué realiza la ciencia espírita moderna? Reúne en un conjunto todo aquello que estaba disperso. Explica con términos propios lo que solo había sido expresado bajo formas alegóricas. Suprime aquello que la superstición y la ignorancia habían fomentado, para solo dejar la realidad y lo positivo. He aquí su rol. Pero no le corresponde el título de fundadora. Muestra lo que es, coordina, mas no crea nada, por cuanto sus bases han existido en todo tiempo y lugar. ¿Quién, pues, se atrevería a considerarse lo bastante fuerte para sofocar a esta ciencia con los sarcasmos e inclusive con la persecución? Si en un lado la proscriben, renacerá en otros, en el mismo terreno en el que se la haya exiliado, porque reside en la naturaleza y no es dado al hombre aniquilar una fuerza de la naturaleza ni poner su veto a los decretos de Dios. Por lo demás, ¿qué interés habría en obstar la difusión de las ideas espíritas? Esas ideas, bien es verdad, se alzan contra los abusos nacidos del orgullo y del egoísmo. Pero tales abusos, con los que algunos se aprovechan, perjudican a la generalidad de las gentes. El espiritismo tendrá de su parte a esa generalidad y por adversarios serios solo a quienes se encuentren interesados en mantener dichos abusos. En cambio, las ideas espíritas mediante su influjo, garantizarán el orden y la tranquilidad, porque hacen a los hombres mejores los unos para con los otros, menos codiciosos de los bienes materiales y más resignados a los designios de la providencia. El espiritismo se presenta con tres aspectos distintos, a saber, el hecho de las manifestaciones, los principios filosóficos y morales que de ellas emanan y la aplicación práctica de tales principios. De ahí tres clases, o más bien, tres grados entre los adeptos. Primero, los que creen en las manifestaciones y se limitan a comprobarlas. Se trata para ellos de una ciencia experimental. Segundo, aquellos que comprenden sus consecuencias morales. Y tercero, los que practican o se esfuerzan por practicar esa moral. Sea cual fuere el punto de vista adoptado, científico o moral, desde el que se encaren esos fenómenos extraños, cada adepto comprende que se trata de todo un orden nuevo de ideas que está surgiendo, cuyas secuelas solo podrán traducirse en una honda modificación en el estado de la humanidad, y cada uno de ellos comprende también que ese cambio solo puede operarse en el sentido del bien. En lo tocante a los adversarios, se puede asimismo clasificarlos en otras tantas categorías. Primera, los que niegan en forma sistemática todo lo que sea nuevo y no provenga de ellos, y que hablan de espiritismo sin conocimiento de causa. A esta clase pertenecen todos aquellos que no admiten nada fuera del testimonio de los sentidos. Estos no vieron nada, no quieren tampoco ver cosa alguna, y menos todavía profundizar. Incluso se sentirán irritados si vieran con demasiada claridad, por temor de verse forzados a convenir en que no les asiste la razón. Para ellos el espiritismo es una quimera, una locura, una utopía, de manera que no existe, para decirlo con más brevedad. Son los incrédulos que han tomado partido de antemano. Al lado de estos se puede colocar a aquellos otros que se han dignado echar un vistazo para descargo de su conciencia, a fin de poder decir, he querido ver y nada vi. Porque no comprenden que se requiera más de media hora para enterarse de toda una ciencia. Segunda, la integran quienes sabiendo muy bien a qué atenerse acerca de la realidad de los hechos,
No obstante ello los combaten por motivos de interés personal. Para estos el espiritismo existe, pero temen sus consecuencias y lo atacan como si se tratara de un enemigo. Tercera. La de los que encuentran en la moral espírita una censura demasiado severa a sus actos o a sus tendencias. Tomado en serio, ¿el espiritismo los incomodaría? No lo rechazan ni lo aprueban, prefieren cerrar los ojos ante su realidad. Los primeros son movidos por el orgullo y la presunción. Los segundos, por la ambición. Los terceros, por el egoísmo. Se concibe que puesto que esas causas de oposición no se apoyan sobre nada sólido, deban ir desapareciendo con el tiempo, y en vano buscaríamos una cuarta clase de antagonistas del espiritismo, una que se basara en pruebas contrarias evidentes y probara haber llevado a efecto un estudio laborioso y concienzudo de la cuestión. Todos los adversarios de la doctrina espírita no oponen sino la negación y ninguno de ellos aporta en contrario una demostración seria e irrefutable. Sería esperar demasiado de la naturaleza humana si se creyera que pueda transformarse de súbito por las ideas espíritas. Con seguridad que la acción de estas ideas no es la misma, ni en idéntico grado, en todos aquellos que las profesan. Pero sea cual fuere el resultado que obtengan, y por muy débil que éste pueda ser, constituye siempre un mejoramiento, aunque no haga más que proveer la prueba de la existencia de un mundo extracorpóreo, lo que implica la negación de las doctrinas materialistas. Esta es la consecuencia misma de la observación de los hechos. Pero tienen otros efectos en quienes comprenden el espiritismo filosófico y ven en él algo más que un conjunto de fenómenos más o menos curiosos. El primero y más general de esos efectos consiste en desarrollar el sentimiento religioso en aquella persona, que sin ser materialista, solo encara con indiferencia las cosas espirituales. De él resulta, en ella, el desprecio de la muerte. Y no decimos el deseo de la muerte, muy al contrario, porque el espírita defenderá su vida como cualquier otro, sino que queremos significar una indiferencia que la induce a aceptar sin protesta ni pena una muerte que es inevitable, como algo más bien dichoso que digno de temerse, debido a la certidumbre que abriga acerca del estado que le sucederá. El segundo efecto, casi tan general como el anterior, es la resignación que esa persona tiene ante las vicisitudes de la existencia. El espiritismo hace ver las cosas desde tan alto que al perder la vida terrena las 3/4 partes de la importancia que comúnmente se le atribuye, el ser humano se siente tanto menos afectado por las tribulaciones que son inherentes a ella. De ahí que tenga más valor para sobrellevar las aflicciones y más moderación en los deseos. De ahí también que se aleje de la idea del suicidio, por cuanto la ciencia espírita enseña que con este siempre se pierde lo que se quería ganar. La certeza de un porvenir que depende de nosotros sea venturoso, la posibilidad de establecer relaciones con seres que nos son queridos, ofrecen al espírita una suprema consolación. Su horizonte se amplía hasta lo infinito por el espectáculo incesante que se le ofrece de la vida de ultratumba, cuyas misteriosas profundidades puede él sondear. Y el tercer efecto de las ideas espíritas consiste en suscitar la indulgencia para con los defectos ajenos. No obstante, hay que decirlo con claridad. El principio egoísta y cuanto de él deriva son lo más tenaz que hay en el hombre, y por consiguiente, más difícil de desarraigar. De buen grado se realizan sacrificios con tal que no cuesten nada, y sobre todo, no priven a uno de cosa alguna. El dinero tiene aún para la mayoría un irresistible atractivo, y muy pocos entienden el significado de la palabra superfluo cuando se trata de su propia persona. De ahí que la renuncia de la personalidad sea el más eminente signo de progreso. 8. ¿Los espíritus?, preguntan ciertas personas. Nos enseñan una moral nueva, algo superior a la que Cristo predicó. Si esa moral no es otra que la del Evangelio, ¿para qué sirve entonces el espiritismo? Este razonamiento se asemeja singularmente al del califa Umar cuando hablaba de la biblioteca de Alejandría, diciendo, si no contiene más que lo que hay en el Corán, es inútil, y por tanto hay que quemarla. Y si tiene otras cosas que no estén en el Corán, es mala, y en consecuencia, es preciso quemarla también. No. El espiritismo no contiene una moral diferente de la de Jesús. Pero a nuestra vez preguntamos, antes del advenimiento de Cristo, ¿los hombres no poseían su doctrina en el Decálogo? ¿Y hay que afirmar por eso que la moral de Jesús sea inútil? Preguntamos inclusive, a quienes niegan la utilidad de la moral espírita, ¿por qué la de Cristo es tan poco practicada y por qué aquellos mismos que proclaman con justo título su sublimidad son los primeros en violar la principal de sus leyes?
la de la caridad universal. Los espíritus vienen no solo a confirmar la moral de Jesús, sino además a mostrarnos su utilidad práctica. Tornan inteligibles y evidentes aquellas verdades que solo habían sido enseñadas con forma alegórica. Y al lado de esa moral, los espíritus acuden a definir los problemas más abstractos de la psicología. Jesús llegó para mostrar a los hombres el camino del verdadero bien. ¿Por qué Dios, que le envió para recordarles su ley olvidada, no enviaría hoy a los espíritus a fin de recordarles de nuevo y con mayor precisión, cuando los hombres la echan al olvido para sacrificarlo todo en aras del orgullo y la codicia? ¿Quién se atrevería a trazar límites al poder de Dios y a señalarse sus vías? ¿Quién sabe, si como lo afirman los espíritus, los tiempos predichos no se han consumado ya, y estamos llegando a aquellos en que verdades mal comprendidas o falsamente interpretadas deban ser reveladas de manera ostensible al género humano para acelerar su adelanto? ¿No hay algo de providencial en esas manifestaciones que en forma simultánea se están produciendo en todos los rincones del globo? No se trata de un solo hombre, de un profeta que acuda a advertirnos, sino que la luz surge en todas partes. Todo un mundo nuevo se manifiesta ante nuestros ojos. Así como la invención del microscopio nos descubrió el mundo de lo infinitamente pequeño, que ni sospechábamos, y de la manera que el telescopio nos ha revelado la existencia de millares de mundos, que no sospechábamos tampoco, así también las comunicaciones espíritas nos muestran el mundo invisible que nos circunda, cuyos moradores se codean sin cesar con nosotros, y sin que lo sepamos, participan de todo lo que hacemos. Un poco más de tiempo y la realidad de este mundo, que es el que nos está esperando, será tan indiscutible como la del mundo microscópico y la de los globos perdidos en el espacio. Nada significa, pues, que se nos haya dado a conocer todo un mundo, que se nos iniciara en los enigmas de la vida de ultratumba. Bien es verdad que esos descubrimientos, si así se puede llamarlos, contrarían un tanto a ciertas ideas heredadas. ¿Pero acaso todos los grandes descubrimientos científicos no han igualmente modificado, trastornado incluso las ideas más acreditadas? ¿Y no ha sido preciso que nuestro amor propio se inclinara ante la evidencia? Lo mismo acontecerá con respecto al espiritismo, y a poco andar habrá adquirido su derecho de ciudadanía entre los conocimientos humanos. Las comunicaciones con los seres de ultratumba han traído por resultado hacernos comprender la vida futura, hacérnosla ver, iniciarnos en las penas y goces que en ella nos aguardan según hayan sido nuestros méritos, y por lo mismo, reconducir al espiritualismo a aquellos que únicamente veían en nosotros materia, que nos tenían tan solo por una máquina organizada. Por eso hemos tenido razón al afirmar que el espiritismo ha superado al materialismo por medio de los hechos. Si únicamente hubiera producido este resultado, ya el orden social debería agradecérselo. Pero hace más, muestra los inevitables efectos del mal, y por consiguiente, la necesidad del bien. El número de personas cuyos sentimientos ha elevado y cuyas tendencias negativas ha neutralizado, apartándolas del mal, es mayor de lo que se cree y sigue aumentando a diario. Porque para ellas el porvenir deja de ser incierto. No constituye ya una mera esperanza, sino una verdad que se comprende y se explica cuando vemos y escuchamos, aquellos que nos dejaron, lamentándose o felicitándose de lo que hicieron en la tierra. Quien quiera sea testigo de esto se pone a reflexionar y siente la necesidad de conocerse, de juzgarse y también de enmendarse. 9. Los adversarios del espiritismo no han dejado de valerse contra él de algunas divergencias de opiniones que existen sobre ciertos puntos doctrinarios. No es de extrañar que en los inicios de una ciencia, cuando las observaciones realizadas son todavía incompletas y cada cual las enfoca desde su propio punto de vista, se hayan podido generar hipótesis contradictorias. Pero ya hoy las 3/4 partes de esas hipótesis se han desmoronado, de resultas de un estudio más en profundidad, empezando por aquella que atribuía al espíritu del mal todas las comunicaciones recibidas, como si le fuera imposible a Dios enviar a los hombres a espíritus buenos. Doctrina absurda, puesto que los hechos mismos la desmienten, e impía, por cuanto constituye la negación del poder y la bondad del Creador. Los espíritus nos han dicho constantemente que no nos inquietemos ante tales divergencias, pues la unidad habrá de lograrse. Ahora bien, esa unidad ya se ha obtenido en lo que atañe a la mayoría de los puntos en cuestión, y las divergencias que resta zanjar tienden a ir borrándose día a día. A esta pregunta, hasta tanto la unidad total no se haya logrado,
¿En qué puede basar su juicio el hombre imparcial y desinteresado? Los espíritus respondieron: la más pura luz no es oscurecida por ninguna nube. El diamante sin tacha es el que posee más valor. Juzgad, pues, a los espíritus por la pureza de sus enseñanzas. No olvidéis el hecho de que entre los espíritus los hay que aún no se han despojado de las ideas de la vida terrena. Aprended a distinguirlos por el lenguaje que emplean. Evaluadlos por el conjunto de lo que os expresan. Ved si hay un eslabonamiento lógico en sus ideas. Si nada en ellas denota ignorancia, orgullo o malevolencia. En suma, si sus palabras tienen siempre ese sello de sabiduría que revela la auténtica superioridad. Si vuestro mundo fuera inaccesible al error, sería perfecto, y está lejos de serlo. Debéis aún aprender a distinguir el error de la verdad. Os hacen falta las lecciones de la experiencia para que ejercitéis vuestro juicio y adelantéis. La unidad se hará en el lado en que el bien no haya estado jamás mezclado con el mal. En ese lado los hombres se reunirán por la fuerza misma de las circunstancias, porque considerarán que allí reside la verdad. ¿Qué importan, además, algunas disidencias que consisten más en la forma que en el fondo? Observad que los principios fundamentales son en todas partes los mismos y deben uniros en un pensamiento común, el amor a Dios y la práctica del bien. Sean cuales fueren, la forma de progresar que se suponga o las condiciones normales de la vida futura, el objetivo postrero es el mismo, realizar el bien. Y como sabéis, no hay dos maneras de hacerlo. Si entre los adeptos del espiritismo los hay que difieren en su opinión sobre ciertos puntos teóricos, todos están de acuerdo, en cambio, acerca de los puntos esenciales. Existe unidad, pues, salvo por parte de aquellos, muy pocos, que no admiten todavía la intervención de los espíritus en las manifestaciones, y que atribuyen estas, o a causas puramente físicas, lo cual es contrario al axioma de que todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente, o al reflejo, en el medium, de nuestros propios pensamientos, cosa que los hechos desmienten. Se refiere Kardec a los espíritas que clasifica como de primer grado en el apartado 7 de la presente conclusión, o sea, aquellos que aceptan las comunicaciones y las estudian como objeto de una ciencia experimental. Son los metapsiquistas, actualmente denominadas parapsicólogos, y en suma, todos aquellos que a la manera de Morselli, pretenden crear un espiritismo sin espíritus. Los demás puntos son solo secundarios y no afectan en manera alguna las bases fundamentales. Por tanto, pueden existir escuelas que traten de instruirse acerca de las partes más controvertidas de la ciencia, pero no debe haber sectas que sean rivales las unas de las otras. Solo pudiera existir un antagonismo entre los que quieren el bien y aquellos otros que hagan o quieran el mal. Ahora bien, no hay un solo espírita sincero y compenetrado de las grandes máximas morales que los espíritus enseñan, que pueda querer el mal, ni desearlo para su prójimo, sin distinción de opiniones. Si una de aquellas escuelas estuviera en el error, tarde o temprano se hará la luz para ella, con tal que la busque de buena fe y sin prevenciones. En el ínterin, todas tienen un vínculo común, que debe unirlas en un mismo pensamiento. Todas se proponen idéntica finalidad. Poco importa entonces el camino, siempre que conduzca a la meta. Ninguna de ellas debe imponerse a las demás mediante la compulsión material o moral, y solo se encontraría en un error, aquella que anatematiza a otra, por cuanto obraría, evidentemente, bajo el influjo de los malos espíritus. El supremo argumento debe ser la razón, y la moderación asegurará mejor el triunfo de la verdad que las diatribas emponzoñadas por la envidia y los celos. Los espíritus buenos solo predican la unión y el amor al prójimo, y nunca un pensamiento malévolo o contrario a la caridad ha podido provenir de una fuente pura. Escuchemos a este respecto, y para concluir, los consejos del espíritu de San Agustín. Por bastante tiempo los hombres se han destrozado unos a otros y se han anatematizado en nombre de un Dios de paz y de misericordia, ofendiéndolo con semejantes sacrilegios. El espiritismo es el lazo que les unirá un día, porque ha de señalarles dónde está la verdad y dónde el error. Pero durante mucho tiempo aún existirán escribas y fariseos que lo negarán, como a Cristo negaron. ¿Queréis saber, bajo el influjo de qué espíritus están las diversas sectas que se reparten el mundo? Juzgadlas por sus obras y por sus principios. El vocablo, secta, aquí hace referencia a congregación de personas bajo una misma idea, y no en sentido peyorativo de cosa mala y perniciosa. Jamás los espíritus buenos han sido instigadores del mal.
Nunca han aconsejado ni legitimado el crimen y la violencia. Jamás han fomentado los odios de partidos ni la sed de riquezas y honores, como así tampoco la avidez de los bienes del mundo. Solo los hombres buenos, humanitarios y benévolos para con todos son sus preferidos, y son asimismo los predilectos de Jesús, por cuanto siguen el camino que les enseñó para llegar hasta él. San Agustín.